Capítulo 4. Los dones de Dios manifiestan su resurrección. ¿Habéis pensado en los talentos que Dios os ha dado? ¿Habéis pensado en cómo podéis ponerlos al servicio de los demás? La vida no se nos da para que la conservemos celosamente para nosotros mismos, sino que se nos da para que la donemos, ha dicho el Papa Francisco en la audiencia general el 24 de abril de 2013. Y en Twitter, el vicario de Jesús nos amonesta: no enterréis los talentos, los dones que Dios os ha dado. No tengáis miedo de soñar con cosas grandes. Utilizar los talentos es ayudar a los pobres y liberar a los oprimidos en el cuerpo y en el espíritu. Son los dones que Dios nos ha asignado a cada uno a fin de que los usemos y los pongamos al servicio de los demás. Nos los ofrecieron en el bautismo y se conocen más bien como carismas, término de origen griego que deriva del sustantivo charis, que significa gracia. El mundo niega los carismas que ponen de manifiesto la misericordia de Dios con signos algunas veces llamativos, como las curaciones milagrosas, pero el mundo niega la gracia. En parte la culpa es también nuestra. Si no ponemos en práctica los carismas que manifiestan el poder de Dios en nosotros, ¿cómo pueden creer las personas que Jesús es Dios? Los dones de Dios no se nos han dado para que los mantengamos ocultos. Si no nos servimos de ellos, se empobrecen, se apagan y desaparecen, se echan a perder. El magisterio de la Iglesia enseña que los carismas crecen si los utilizamos, es decir, se desarrollan cuando se ejercen. Si se usan, crecen, si no, la llama se apaga. Un ejemplo concreto de este principio nos lo da el padre Emiliano Tardif, un sacerdote muy conocido en todo el mundo por su poderoso carisma de sanación y curación. Él solía recordar que las primeras veces que hizo las plegarias de curación en público para mucha gente, nadie se curaba y pensaba: qué papelón delante de estas personas y del obispo local. Después, a medida que fue haciendo estas reuniones, cada vez más se curaban, más personas, hasta manifestar de modo prodigioso la misericordia de Dios con miles de fieles que sanaban de tumores, de sordera, de ceguera y de muchísimas más cosas físicas, espirituales también y de toda clase según la voluntad del Espíritu Santo. También yo he asistido a algunas de estas reuniones. A veces los ciegos se curaban cuando salían de la hostia consagrada rayos que les cegaban los ojos. Según ellos, se disipaba la niebla de sus pupilas y veían, en algunos casos por primera vez en su vida. Si es verdad que los carismas crecen cuando los utilizamos para hacer las plegarias de curación y liberación, no hay que esperar a tener la certeza de poseer el carisma de curación o de liberación. No puedo excusarme diciendo que no soy capaz o que no tengo el carisma o que no me lo merezco. A una persona que afirmaba que no tenía el carisma de la curación le preguntaron: ¿pero ha hecho alguna plegaria de curación a alguien? No, respondió. Entonces, ¿cómo puedes decir que no tienes el carisma? Si uno pone buena voluntad, el carisma se desarrollará. De no ser así, al menos habrá hecho una intercesión y por consiguiente una acción benéfica que nunca ha causado un mal a nadie. Toda mi vida confirma lo que enuncia la Iglesia cuando empecé a ejercer el ministerio de liberación, con el que se pueden conseguir tanto curaciones como liberaciones. No obtenía del Señor los efectos benéficos que ahora me refieren las personas, ni logrados a veces con pocas oraciones. Debemos ser portadores de la alegría y por tanto debemos pedir al Señor que acreciente nuestros carismas, pues lo enseña San Pablo, para contribuir con eficacia a la edificación de su reino sobre la tierra. Ser santos, en efecto, no quiere decir contentarse con lo poco de bueno que hacemos cada día, como ocuparnos de nuestra casa y nuestros intereses y nuestros amigos, y poner en práctica solamente las obras buenas que nos agradan, sino más bien crecer a los ojos de Dios. No maduramos espiritual y humanamente si no nos enfrentamos con las dificultades que causan fatiga, pero someten a la mente y al corazón a aspectos sobresalientes y determinantes, pues conformarnos con la filiación de Jesús. Ser santos significa aspirar a ser hijos de Dios en plenitud, es decir, estar llenos del Espíritu Santo,
Estamos diariamente en contacto con el espíritu del mundo, que por su naturaleza es terreno y tiende a anular nuestra condición de hijos del Dios Altísimo, y por eso pedimos a menudo, incluso diariamente, el Espíritu Santo para que nos fortalezca y dé savia nueva. Es verdad que Él diviniza en el bautismo la naturaleza humana, como divinizó al comienzo de los tiempos a María Santísima, pero la pequeña llama que se enciende con vigor ese día debe ser alimentada con la petición, entra en mí y vivifícame. Esto es, dame tu fuego santificador que me hace obrar como tú. El fuego debe atizarse, debe avivarse, debe fortificarse para que se mantenga encendido. Lo saben perfectamente los excursionistas, los Boy Scouts. Y el que tiene una cocina de leña, el Espíritu Santo es el fuego que se atiza introduciendo la leña, que es la súplica, para que descienda sobre nosotros. Por eso dice Jesús que debemos pedirlo. Ningún ser humano se puede acercar por propia iniciativa a Dios, que es el inmenso. Solo Dios puede atraerlo. Pero hay que demostrar que queremos que nos atraiga así y nos ayude, sobre todo poniendo en práctica las enseñanzas de Jesús. Un santo afirma que debemos ser como flechas dirigidas hacia el cielo y por tanto coherentes con nuestra fe, que no es una fe para personas tibias o almas con poca fuerza interior, tímidas o perezosas. Jesús no se entregó a medias al ofrecerse en la cruz por nosotros, y nosotros debemos tener las manos y el corazón de Cristo con los hechos para poder afirmar con ellos, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Esto está en Gálatas 2, 20, 21. Es el Espíritu de Jesús el que debe actuar en nosotros, guiándonos con estímulos y con sus palabras. Para que esto suceda debemos de cambiar el modo de razonar y debemos facilitar la acción del Espíritu Santo y no tenerle miedo, porque no poner en práctica los carismas es como despreciarlos. Es como decir, Señor, no los quiero, no sé qué hacer con ellos. Es una ofensa, aunque involuntaria, hecha a Dios. A Jesús, que se sacrificó en la cruz para que nos los concediera el Padre. Jesús nos pedirá cuentas de cómo hemos usado los talentos que nos ha dado, si los hemos escondido o los hemos usado. En la parábola de los talentos, un amo entrega sus bienes a los criados, pero uno de ellos esconde el único talento que le dan porque teme perderlo. Y cuando el amo le pide cuentas del bien precioso que le ha entregado, y el criado le responde que no lo ha utilizado, éste le condena. Hagamos lo posible por no encontrarnos en esa situación, de la cual se hace eco en aquel antiguo proverbio, según el cual el infierno está lleno de las buenas intenciones. Pues al que tiene se le dará más y tendrá de sobra, pero al que no tiene se le quitará incluso lo que tiene. Esto está en Mateo 13:12. Pero cuidado, Dios Padre nos pide que multipliquemos los talentos y no solo que los usemos. Debemos multiplicar los talentos, afirma la parábola, usarlos y multiplicarlos. Los criados que incrementaron los dones recibidos son premiados. Es una invitación a actuar con entusiasmo en el mundo y a explotar cuanto nos ha confiado nuestro Padre Celestial. Todas las personas tienen la facultad de disponer de los talentos de Dios. A uno le da 5 talentos y a otro 2 y a otro uno y a cada uno según su capacidad. Esto está en Mateo 25, 14, 30. Jesús dice que se nos dan los talentos según las capacidades de cada cual, y esto debería estimularnos, pues con el bautismo hemos sido unidos interiormente a el Hijo natural del Padre, y por tanto tenemos en nosotros el poder de la resurrección, el poder de la victoria de Cristo sobre los demonios y las fuerzas naturales que Él obtuvo mediante su preciosísima sangre. Nada es imposible para nosotros. Esto lo dijo el Papa Francisco en el discurso de la consagración del Estado Vaticano a San Miguel Arcángel el 5 de julio de 2013. Os he dado el poder de pisar serpientes y escorpiones y sobre todas las fuerzas del enemigo sin que nada os dañe. En Lucas 10:19. Es un mensaje que nos da lugar a malentendidos. Como este otro, cuando hagáis el bien, decid, somos siervos inútiles, hemos hecho lo que debíamos hacer. Esto está en Lucas 17:10. El bien que practicamos debería ser la praxis de nuestro obrar, lo normal, pues hemos sido creados por un Dios que es amor para ser amor.
Cuando hacemos obras buenas, solo cumplimos con nuestro deber. Para San Pablo es un deber poner los dones recibidos por el Señor al servicio de la comunidad. La misión que Dios nos ha confiado a cada uno de nosotros, nuestra vocación es hacerlos patentes, porque los dones del Espíritu Santo son otorgados para la mayor gloria de Dios. A ese criado inútil, echadle a las tinieblas exteriores. Esto está en Mateo 25:30. Si el criado no usa los dones, se vuelve inútil. ¿Cuántos cristianos se convierten en incrédulos porque están espiritualmente adormecidos y no han desarrollado los dones de Dios? ¿Cuántos de nosotros, incluso con buena voluntad, nos comportamos socialmente bien, pero no ponemos en práctica los carismas o la rectitud que Jesús nos pide que poseamos? ¿Cuántas vocaciones se han perdido y han perdido el vigor y el fragor que el Espíritu Santo concede a quien le pide la ayuda a menudo? Bastaría pedir con más frecuencia la ayuda del Santo Paráclito. San Pablo nos recuerda, el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino más bien de fortaleza y amor y de prudencia. Esto está en la segunda carta de Timoteo 1:7. Nuestro Dios es un Dios exigente, nos dota de los medios necesarios para extraer beneficios altamente positivos y los vierte en nosotros mediante su preciosísima sangre, y no podemos comportarnos como personas superficiales. Al tercer canto del gallo, el Señor Jesús se volvió y miró a Pedro. En Lucas 22:61, y Pedro se acordó de la profecía que había hecho Jesús, a quien él acababa de traicionar, y lloró. Es tremenda la mirada que Jesús le dirigió con dulzura, pero que era también, aunque no dependiera de él, un acto de acusación. Deberíamos recordar que aquella mirada nos la dirige a cada uno de nosotros, y si pensáramos que aquella mirada de Jesús está siempre sobre nosotros a cada instante, y que nos la dirigirá al final de nuestra vida, te lo dije, manifiesta, nos comportaríamos de una manera distinta y trataríamos de aplicar más y mejor sus preceptos. Y el hecho es que nosotros somos suficientemente conscientes de que Dios, nuestro Padre, es el todo puro, sin el menor pecado, y que volveremos a Él. Se castigarán todas las faltas cometidas contra el hermano o contra el cielo, y no lo hará Dios. Seremos nosotros los que nos daremos cuenta de que no estamos preparados para verlo. Por ejemplo, un recurso del que todos nos servimos es el lenguaje. A menudo se hace un pésimo uso del lenguaje. ¿Cuántas groserías oyen nuestros oídos? Una investigación estadística sobre los medios de comunicación social ha puesto en evidencia que la palabra más usada por los políticos es la que designa el órgano genital masculino y la pronuncian los políticos y en consecuencia los chicos y la gente. Ese vocablo no es un lenguaje que proceda de Dios y entonces, ¿por qué entre el aluvión de términos de que disponemos se recurre a este? Pues para dar al mundo la impresión de que somos duros o divertidos, pero Dios nunca se expresaría así, y por tanto quien la pronuncia debería expiar la falta de comunión con el Creador cometida en esa ocasión. Hay muchos sinónimos para usar un sustantivo en el lugar del otro. Ser amable es muy hermoso, y ¿por qué no intentar serlo también con las palabras? Hay que redescubrir la importancia de las palabras dichas y escritas. Todos debemos empeñarnos en hacerlo, pues con las palabras escritas es todavía más difícil, porque en el estado actual estamos a la deriva. Se lee más lo pornográfico, es decir, lo sucio o lo trivial, lo que impresiona, lo anatómicamente bajo y que además abaja la mente. ¿Y la magia, los magos y los adivinos? ¿Tanta falta hacen? ¿Cuántos son supersticiosos? Pero la superstición es una falta de fe en Dios. Tendremos que dar cuentas a Dios de estas carencias, y arrugar el ceño y recurrir al juego es faltar al amor y a la fe en Dios. Hay que reaccionar positivamente ante las desgracias, la mala suerte, la falta de dinero o de amor, pues hay que confiar más en Dios y fiarse más de Él para levantar el ánimo y recuperar la salud. Se pueden usar las oraciones de liberación con un mandato directo contra las legiones de la destrucción y las deudas, y las que provocan enfermedades físicas, o bien las oraciones genéricas de liberación de toda legión inmunda, y Él, el Señor, intervendrá
como he podido constatar muchas veces también yo. Y mis amigos, el padre Amort me contaba hace poco tiempo la historia de un empresario que era la única persona en el mundo del que se sepa que se acuerda de todo aquello que le sucedió durante los exorcismos que le practicaron. Me decía, ha venido a verme y ha ido a ver al padre La Grúa y a muchos otros y nada, no lograban liberarlo. Pero un buen día, el padre Rufus, un exorcista sudamericano que conocía hace varios años, le hizo 3 exorcismos en un solo día y el último fue definitivo. En el mismo momento en el que el hombre se liberó del pacto de sangre hecho con el demonio para destruirlo, murió en Estados Unidos la persona que le había provocado el maleficio. Se enteraría más tarde y después de eso se iría liberando con la intercesión de Juan Pablo II, fiándose de Dios únicamente, pues de Dios se resuelve todo, aunque cueste. La hipocresía, según Cristo, es un pecado gravísimo. Lo decía antes, refiriéndome a la adaptación de la fe a la moda de los tiempos. Hipocresía es también no hacer las cosas con sinceridad y amor. Nace de la mentira, como advierte a menudo Jesús en los evangelios. No creer o no pensar en aquello que decimos. Decir te quiero a alguien sin pensarlo realmente. No quites de mi boca la palabra de la verdad, y pide la piedad, israelita. En el Salmo 119, 43. El que es hipócrita tendrá que pagar por su pecado en el purgatorio o aún peor. El infierno no está vacío y no nos hagamos ilusiones. Lo que importa es la intención al hacer cualquier cosa, que no significa no sentir tentaciones, sino vencerlas. Lo contrario de lo que afirmaba Oscar Wilde, para quien la mejor manera de liberarse de las tentaciones era ceder a ellas. Debemos aplicar bien las palabras de Jesús. Debemos hacer brillar de modo profético los signos del mundo nuevo que llevamos en nosotros, los signos de nuestra fe, pues San Juan en la relación al primer milagro de Jesús en Canaá precisa que es el primer signo de Jesús. La iglesia lo pone al comienzo del tiempo ordinario para indicarnos que es en el tiempo ordinario, en la tierra, donde debemos poner en práctica los gestos que atestiguan que Jesús es Dios. Un signo es un símbolo de aquello que está tras él. Los signos tienen un poder misterioso y todo lo que es sugerido por los símbolos impresiona e inflama el corazón del hombre mucho más vivamente que la verdad desnuda y privada de imágenes. Esto lo decía San Agustín de Hipona en las cartas 55, 11 y 21 de su libro, la cual solo habla al cerebro y no a todo el hombre, pues es cuerpo y espíritu. Nuestra sensibilidad al pasar de la realidad concreta a la realidad espiritual adquiere una vivacidad y se inflama como una antorcha en movimiento. Y esto lo decía Juan Pablo II en la carta al cardenal vicario Hugo Poletti el 8 de septiembre de 1982. En nombre de Cristo, nosotros podemos poner en práctica de modo perdurable los signos, expresando su misericordia a través del ministerio de la liberación, que va a la par del ministerio de la curación y el ministerio de la consolación, los 3 ministerios del servicio, que en el ámbito del servicio de la intercesión ayudan a la persona a alcanzar la Jerusalén celeste, y esto no es poco. Jesús liberaba y curaba a distancia, repetitia invitat, incluso en ausencia del interesado directo. Y esto está en Lucas 7, 1, 10, o sin que se lo pidieran, y únicamente por la poderosa fe del que acudía en la demanda de ayuda, pues lo confirman los diversos episodios del Evangelio, no solo la mujer cananea, sino también el oficial real en Canaán, en Juan 4, 46, 53, y el criado del centurión en Lucas 7, 2, 10. Por cierto, la fe de este último es asombrosa. ¿Y la resurrección de Lázaro? No fue Lázaro quien la pidió, fue Marta, con el reproche que le hace a Jesús, que es un reproche en el que no obstante demuestra mucha fe, quien en cierto sentido la estimula. Dios es misericordia infinita. El que confía en Él nunca queda defraudado. La fe repara también los pecados. Al paralítico, en primer lugar, Jesús le perdona los pecados, es decir, lo cura inmediatamente de la herida más grande, la infligida al alma, la que hace vulnerables al maligno a las criaturas, también el cuerpo, y sólo después cura el cuerpo.
El método usado por Jesús es también el que usaba el padre Mateo Lagrúa para una buena plegaria de curación. Primero hacía una larga acción de liberación de todos los espíritus malignos de que era víctima una persona, liberándola también con la confesión de las consecuencias del pecado, y solo después imploraba la curación de la divina misericordia. Tenía una fe increíble y curó de tumores a dos personas que le mandé y un hombre de un tumor maligno sin conocerlas. En Profeta de Dios, el libro en que relató sus enseñanzas, él comenta que en el Tabor, Pedro, Santiago y Juan sintieron gran temor o miedo ante la visión de Jesús transfigurado, y al oír la voz del Padre Creador, el camino hacia el crecimiento espiritual, el ascenso hacia la Jerusalén celestial, señala, comienza con temor, con pesadez espiritual. En esta situación de opresión, pero con la búsqueda de la progresión espiritual, es donde el Señor da el espíritu de fortaleza. Es en la fragilidad de nuestra condición humana donde se opera la transformación en Cristo, no cuando todo marcha bien y uno se siente feliz. Esto lo dice Amos Olesi, el padre Mateo Lagrúa, en Profeta di Dio, en Carismatici Francescani en Ravenna 2008. Teniendo esto en cuenta, cabe recordar que las oraciones de curación y de liberación pueden ser un complemento válido para la actividad manual, porque si llevamos a la gente a la salvación en Cristo y si pedimos la liberación de una persona, por ejemplo, del espíritu de la falta de perdón, o de celos, o de odio, o de rencor, o de pobreza, y si pedimos la curación de una persona de sus heridas interiores, proporcionamos una ayuda más profunda y duradera a toda la sociedad. En cambio, si nos limitamos a realizar una ayuda concreta, solamente se beneficiará aquella persona y en aquel momento, y por tanto, nuestra aportación se limitará a aquella situación en el tiempo y en el espacio. Y en cambio, haciendo también las plegarias de curación y de liberación con el paso de los siglos, habrá menos pobres, menos odio y menos sufrimiento. Es necesario integrar la ayuda material que damos a alguien dándole al máximo nuestra espiritualidad. No debemos limitarnos a rezar por aquella persona, sino también sobre la persona. Es importante rezar sobre las personas. Qué carismático es ese que se limita a decir rezaré por ti, pero no hace una plegaria de liberación o de curación sobre alguien. Recuerdo a veces que cuando iba a hacer visitas a la cárcel, a diferencia de los voluntarios de otras asociaciones que aportaban solamente su ayuda concreta, además de trabajar para tratar de resolver los problemas prácticos que los detenidos me proponían, yo llevaba el Evangelio y les hacía la invocación al Espíritu Santo, pues quería que el Espíritu Santo de Dios bajara sobre ellos y efectuaba en su presencia oraciones de curación y de liberación. Y a partir de entonces eran los presos los que me solicitaban, hermana, hazme nuevamente aquella plegaria del Espíritu Santo, pues me he sentido bien todo el día. Hazme la plegaria de curación interior, con las plegarias de liberación que siempre se pueden hacer por uno mismo y por los demás, y hago énfasis por los demás, también y sobre todo con un mandato directo al maligno, y no requieren un discernimiento particular. Se puede expulsar a las legiones de la tristeza, de la angustia, del fracaso, del odio, de la separación y de toda forma de opresión y de hostigamiento. Sobre todo los sacerdotes y las religiosas deberían prestar este auxilio. Los demonios temen a los que estamos consagrados de modo especial al Señor. Para consagrarte al Señor, lo único que necesitas es quererlo, desearlo y confiar en Dios. Nosotros tenemos una poderosa unión con Cristo. No usarla significa no hacer uso de la resurrección realizada por Jesús. No valorar con suficiente pericia el poder de su preciosísima sangre. No realizar la voluntad de la misericordia divina. Solicitar a algún otro las tareas que podemos ejecutar nosotros es un error. Para hacer, entre otras cosas, una plegaria de liberación por teléfono o vía Skype, incluso con un mandato directo al demonio, dado que no se imponen las manos sobre la persona, no hace falta ningún mandato, ni puede prohibirse materialmente. Lo importante es empezar siempre con la invocación al Espíritu Santo. El demonio no soporta a los consagrados. Nosotros podemos crearle muchos problemas y por eso
nos teme. A los sacerdotes los llama a veces con desprecio manos de ungido, porque tienen las manos ungidas por el obispo con el sagrado crisma. Es más que sabido que al demonio le causa mucho dolor la consagración espiritual de cualquier persona, pero la consagración con los tres votos de los religiosos y las tres promesas de los sacerdotes diocesanos le provocan una angustia y molestias particulares. La castidad, por ejemplo, le ocasiona malestar, contrariedad y desventura. Nosotros, consagrados así, no somos sólo de Cristo, sino también de Cristo. Es una característica más que no les es indiferente a los demonios. Personalmente me he dado cuenta de que las legiones malignas reconocen mi consagración aunque no lleve el velo puesto. Monja de... Me han llamado varias veces. Por ejemplo, no soportan la vista de mis manos. ¿Qué es esa cruz que tienes en las manos? Me han preguntado algunas veces varios demonios. Quita esa cruz de ahí. Gritan a veces cuando acerco mis manos a los ojos de los endemoniados. Las primeras veces no comprendía el porqué de su reacción, dado que no llevaba ninguna cruz en la mano y tampoco los anillos que sirven de rosario. Después lo comprendí. Por ser esposa de Jesús, esta es la cruz que ven, la suya, la de mi esposo, que los ha vencido precisamente con su cruz. Y en efecto, si muestro a los demonios las palmas de las manos, como decía antes, se niegan a mirarlas del modo más absoluto, apretando los ojos con todas sus fuerzas, y puede parecer increíble, pero es así. Sobre la gran preocupación que le causa al demonio a los elegidos de Dios, me parece interesante relatar lo que me contaron en momentos diferentes dos exseminaristas que no llegaron a ordenarse, pues eran de ciudades distintas, por lo que no se conocían entre sí y tampoco sabían de sus casos, pues eran análogos. Hace años, un chico que había intentado en vano hacerse sacerdote me contó que en el tiempo que estuvo en el seminario oía portazos, se abrían y cerraban solas, y golpes en las puertas, y había hablado de ello con su director espiritual, pero él le respondió que no hiciera caso, que podía ser una simple imaginación suya. Una noche mientras dormía, oyó algo que golpeaba los pies de su cama y encendió la luz y vio a una bestia negra de espaldas a él. Era enorme y golpeaba la cama con la cola. Cogió agua de Lourdes que tenía en la mesita y se la echó sin lograr nada. A la bestia no le hacía efecto y entonces le mandó en el nombre de Jesús que se fuera y desapareció al instante. Él, según me dijo, estaba despierto y bien despierto, por lo que no había soñado con este episodio. No conseguiría llegar a ser sacerdote. Hace poco tiempo otro ex seminarista me contó que cuando estaba en el seminario y leía la liturgia de las horas, algunas veces la mesa que estaba a sus espaldas se movía sola. Otras veces se desplazaban los objetos, pero siempre cuando leía las oraciones. Podía ser un modo intimidatorio del demonio para que éste desistiera, y de hecho, después de varios roces con otros en el seminario, tampoco él se ordenaría. Algunos años más tarde, se supo que un pariente de primer grado había practicado una hechicería contra la familia de este muchacho. A lo largo de los años, he notado que varios chicos cuya familia había sido embrujada, pues la familia había encontrado oposición en su matrimonio y por otros motivos había recibido una hechicería, no consiguieron por diversas razones hacerse sacerdotes. Últimamente he conocido también casos de este tipo. ¿Qué decir? Me parece que tendríamos que creer más en los obstáculos y en las desgracias que provoca el demonio, sin tener miedo de creer en ello, como sucede ahora, sobre todo dentro de la Iglesia. Nuestro cometido es luchar por Cristo con la oración y donar la resurrección de Jesús a todos aquellos que la necesitan. Con demasiada frecuencia se tiene miedo a hablar de la resurrección y a hacer uso de ella, y es una lástima. El resucitado nos ha transmitido sus facultades, su poder y su potencia, y debemos creer en él con todas nuestras fuerzas. Hace años vi en casa del padre Amorto a una joven llamada Giulia, que estaba en una silla de ruedas a causa de un maleficio. Me dijo, a los 3 o 4 años, durante una peregrinación mariana de 15 kilómetros, divisé a una mujer que me parecía ella,
pero no acababa de creer que lo fuese. Caminaba con los pies descalzos delante de mí. No le dije nada, pero ella me saludó. Entonces le hablé manifestándole mi estupor y me dijo que los exorcismos la habían curado de aquella enfermedad. Otro ejemplo. He tenido la posibilidad de dialogar con un hombre de mediana edad que hace años se estaba muriendo. Un sacerdote fue a su casa y rezó sobre él, y cuando yo lo vi estaba curado y se encontraba perfectamente. Entre esas avanzadillas del Espíritu Santo, que son los sacerdotes que ponen en práctica los carismas, se oye a menudo esta clase de testimonios. Sirviéndonos de la resurrección realizada por Cristo, podemos bogar hacia la eternidad con nuestros hermanos y sorprender a aquellos con los que nos encontramos mostrando el amor que les tenemos y el amor que Dios les tiene. La responsabilidad y la paternidad de la Iglesia se manifiestan ofreciendo el amor de Dios, que es alegría, y nos invita a ofrecer su vida. Así es como se edifica su reino sobre la tierra. Desde esta perspectiva, debemos aprender cómo liberar y curar, y sobre todo, donando la curación del corazón, porque si las personas son curadas por Dios, por su amor, podrán amar al prójimo con un corazón de carne, blando, magnánimo y más dispuesto a hacer su voluntad. Estos son principios eternos. Juan Pablo II afirmaba que la luz de la misericordia divina iluminará el camino a los hombres del tercer milenio. Lo ha recordado el cardenal de Cracovia, Monseñor Stanislao Dziwisz. Debemos pues tener el valor de osar poseer una fe decidida en Cristo, es decir, una fe que tenga la absoluta certeza de obtener y poder lograr todo de Él, que es Dios, porque Jesús ha asegurado que si uno le dice a un monte, quítate de ahí y échate al mar, sin dudar internamente, sino creyendo que se cumplirá, lo conseguirá, y esto está en Marcos 11:23. Aquí quiero hacerles una aclaración. Nuestro Padre y Señor siempre acepta todo cuanto le pedimos, siempre y cuando esto no contradiga los 10 mandamientos, ni contradiga tampoco el camino de salvación que Dios ha planeado para nosotros, y siempre y cuando lo que le pedimos no contravenga tampoco al pedirse por un egoísmo o una vanidad, o por el hecho de que nuestro tiempo está por llegar al final y pronto moriremos para ser juzgados por nuestro Señor. Si esto no se cumple y ustedes piden con verdadera fe, y Dios nuestro Señor ve su humildad, todo les será concedido, porque Dios no juzga según las mentes, sino según el corazón. En todo el Evangelio hay muchos ejemplos de personas curadas por la profunda fe que tenían en Jesús. En el Evangelio, según Marcos, se lee en un determinado punto, en Marcos 1:40-45, que un leproso se acerca a Jesús y exclama: si quieres, puedes purificarme. No le dice, purifícame si puedes, ayúdame si puedes, ¿me ayudas? Sino que con un acto de extrema confianza en él, afirma a su manera, tú lo puedes todo, ayúdame, cúrame, tú puedes hacerlo porque eres Dios. Y es escuchado porque tiene una confianza extrema en Jesús y con su seguridad atestigua incluso antes de recibir el don solicitado que sabe con certeza que Jesús es el Cristo. Es por otra parte el motivo por el que somos salvados. Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas más que todos estos? Más que todos estos. Y sin embargo lo había negado. Y entre todos aquellos se encontraba Juan, que no había oído, como Pedro. No lo había negado y se había quedado hasta el último momento junto a la cruz. Estaba Tomás, el único que había proclamado con cierta vehemencia, Señor mío y Dios mío. No obstante, es a Pedro a quien le dice Jesús, apacienta mis ovejas. ¿Por qué? Porque Pedro era el único que lo había reconocido como el Cristo, el Mesías. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Esta consideración debemos hacernos una reflexión sobre la importancia que Jesús da al reconocimiento de su persona como el Cristo, como un Dios encarnado y resucitado, como Dios verdadero.
si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Juan 6, 53, 54. Solamente el que come y bebe su cuerpo, el cuerpo sagrado de Cristo, estará con él en el paraíso, y a menudo se infravalora este axioma. Algunos que piden plegarias de liberación no van a misa el domingo creyendo que a pesar de ello son buenos cristianos. Pues no, el que no come ni bebe el cuerpo del Señor y no bebe su sangre no tiene vida en sí, no tiene la vida eterna y no se reunirá con Él. Y quien no está con Él en la tierra tampoco lo estará en el cielo. Porque la cuestión del cielo o del infierno no se comienza allá, se comienza aquí, en la vida, con las acciones, con el corazón, con el diario vivir, con el testimonio y la verdadera confianza en Dios. Esta es la confianza que debemos tener, la certeza absoluta de que Él es el Cristo y que si creemos que es Dios y que está vivo en medio de nosotros y dispuesto a ayudarnos, obtendremos todo de Él siempre y cuando no se quebranten sus mandamientos, no sea contrario a nuestra salvación y no lo pidamos por egoísmo, envidia o cualquier otra vanagloria. Muchas veces he visto los prodigios de su amor. Si debo o quiero concedérselo también a personas que están a cientos de kilómetros de mí, me sirvo de todos los medios de comunicación y por ello realizo una plegaria de liberación por teléfono con una persona que desea solucionar su problema, como puede ser un maleficio que le han hecho a ella y a su familia, maldiciones en el trabajo, presagios de mala suerte, aunque deben saber que la suerte en realidad no existe, porque Dios no deja nada a la suerte. Dios es perfecto, es infinito y lo conoce todo, y está presente en todo tiempo, desde siempre y para siempre, porque para Él no existe el tiempo, y para Él no hay espacio. Lo conoce todo, y nada lo ha dejado a la suerte. Es el Señor del cielo, de la tierra, de los infiernos, de los abismos, y de todo cuanto existe, así que nada ha sido dejado a la suerte. Recurro pues a una oración que he hecho para ayudar a una mujer joven, madre de una niña. La conozco desde hace años y le llamaré Carla. Invoco con fuerte tono de voz al Espíritu Santo, pidiéndole con el canto acostumbrado que descienda sobre ella. Le he rogado a Carla que me explicara de qué puede derivar su problema y he apuntado en una ficha a las personas que podrían haber realizado algo maléfico contra ella. Hago una amplia intercesión, invocando repetidamente con oraciones espontáneas al Espíritu Santo, pidiéndole a Jesús que intervenga y le haga sentir a Carla su efecto, que le conceda la victoria en la batalla contra sus enemigos espirituales. La siento toser repetidamente, pero nada más. Lo hacía a menudo las últimas veces que recé por ella, pero nunca había dado muestras de estar poseída. Empiezo por mandar en el nombre de Cristo a todos los demonios que salgan de Carla y que vuelvan al infierno y acudan a los pies de la cruz de Cristo el Señor. ¿Y a dónde voy yo? Me responde de repente una voz que no es la de la mujer a quien estoy ayudando. Solo me haces reír, insiste alguno. Disuelvo todas las maldiciones que le han hecho a Carla, todos los efectos de la maldición hecha en su cabeza. Grita mucho y su voz sigue alterada como antes. En su cerebro o en su nuca, todos los deseos de maldición. Grita con fuerza. Que Alberto, un hombre que ella me ha indicado, había mandado hacer contra ella un espíritu maligno y despotrica. Déjame en paz, zorra. Les doy la misma orden a todos los espíritus de confusión mental. Ordeno a los espíritus inmundos, entre ellos a Abú, espíritu de la falta de perdón y del odio, que salgan de Carla. Y esta grita muy fuerte. Ordeno a Abú y a sus emisarios que salgan de Carla. Ordeno a las legiones de miseria. Chilla y se defiende. No, déjame seguir. Y a los espíritus de fracaso que salgan de Carla y no vuelvan nunca jamás. En un momento determinado objeta, ya sabes que es mía, insisto,
por el poder del nombre de Jesús, con la intercesión de la Virgen María, la Inmaculada, de San Miguel Arcángel, de San Francisco, del Santo Padre Pío, de Juan Pablo II y de los amigos que tengo con el Señor Dios nuestro, tomo todos los espacios mentales, espirituales y físicos que Carla ha entregado, incluso involuntariamente, a las fuerzas demoníacas, y los disuelvo y anulo y los ato a la cruz de Cristo Jesús. Grita. Le irrita mucho también que diga: yo me opongo a todos los efectos de las ligaduras mentales y espirituales que Carla ha contraído, incluso involuntariamente, con magos y magas, con cualquier espíritu del mundo, y los invalido. Les ordeno a todos los espíritus inmundos que la dejen, y cuando adivino de qué legión diabólica son o a qué legión pertenece ese espíritu inmundo, hace mucho ruido. Les doy la misma orden a todos los espíritus de los celos: aúlla en voz alta. Anoto en su ficha insistir mucho en esto, la irrita muchísimo. Le ha hecho mucho daño también. Yo me opongo a todos los efectos de las maldiciones hechas contra ella. Después, cuando añado a toda ligadura mandada a hacer por Nadia, ha gritado: Nadia, y me ha dicho: ya lo sabes. Hace muchos años que Nadia la odia. He pronunciado el nombre de Nadia porque en la ficha de Carla había garabateado este nombre por indicación suya. A veces un demonio habla con voz masculina e incluso en un cuerpo de mujer. Con más frecuencia se sirve del cuerpo, duplicándolo, y reacciona limitándose a modificar algo o mucho la voz de la persona. Apunto: me parece importante recordar que ha sufrido mucho al decirle: en el nombre de Jesús, con la intercesión de María Santísima, y aquí hay puntos suspensivos, libro a esta hermana mía de toda ligadura oculta hecha en su estómago. Inmediatamente después añado: sal de su estómago. Y es como si hubiera enloquecido. Se pone a gritar a pleno pulmón y me insulta: no me voy, gran cállate, acaba de una vez, deficiente bastarda. Como ya he dicho, la correlación entre la frase en que se destruye todo maleficio presente en el estómago de alguien y las frases en que se ordena a todos los espíritus inmundos que salgan de su estómago provoca a veces conatos de vómito en la persona, y al demonio siempre reacciones de fuerte malestar, que aumentan si inmediatamente después se le ordena que escupa la cosa embrujada que tiene en el estómago. Cuando he usado este método, a veces me ha implorado: detente, basta, Ángela, me haces daño. Otras veces me ha amenazado con hacer daño a la mujer: la destrozaré, o la mataré, o se quedará sola. Últimamente, durante una plegaria de liberación, ha reaccionado a mis mandatos como traslado de unos apuntes que he redactado. Se nota que sufre y que tiene dificultad para hablar, pero encuentra la fuerza para decir: me temo, y mucho, por culpa tuya, y me rindo a la voluntad de Dios. Dios es todopoderoso, yo no soy nada. Ha vencido porque yo no soy nada. Dios ha dado un término a los sufrimientos de Carla por el maleficio que le han hecho, porque Dios es amor, yo no. Dios destruirá el reino de Satanás. Solo ruina, ruina para mí. Me parece oportuno precisar que es raro que un demonio o un alma condenada hable a través del cuerpo de la persona sobre la que se está rezando con su voz o alterando la voz, porque cuando lo hace es como si admitiese que está presente y que está haciendo daño a la persona. También puede darse que nunca se oigan sus palabras. Las que he reproducido fueron expresadas algunos meses después de haber empezado una plegaria de liberación. La mayoría de las veces los demonios guardan silencio, pero cuando no se callan, a veces confirman con permiso divino lo que sostiene nuestra fe. Una vez que dije: pongo a estas personas bajo el poder de la sangre de Cristo, oí responder: ese Cristo de vencerá. Aquel Cristo de vence. Habéis vencido. Y otras veces: ese desgraciado de Cristo y la Virgen me ordenan que me vaya. Me habéis vencido. Nos estás desatando. Uno de los acontecimientos que más me impresionó
En mi servicio a las personas que necesitan la liberación de la opresión del maligno fue ver durante los mandatos de liberación llorar a los demonios. Nunca hubiera imaginado que esto pudiese suceder porque siempre he asociado el llanto a un sentimiento de humildad y de contrición y quizás también de ternura, pues me equivocaba. En dos ocasiones vi llorar a dos demonios y me quedé literalmente pasmada. La segunda vez, después de haber permanecido durante algún tiempo en silencio, aterrorizada, le pregunté, ¿por qué lloras? Me dijo la razón con palabras que ahora no recuerdo al 100%, pero tengo clavado en mi mente que mientras lo escuchaba con interés, porque estaba muy impresionada y quería comprender, deduje mentalmente, es orgullo. Llora por orgullo y también por arrogancia, porque no logra obtener de Dios lo que quiere. No consigue doblegar a Dios y a la criatura humana a su voluntad. De nuevo es por un acto de soberbia. El llanto me ha producido siempre una gran turbación, precisamente porque me hallaba en este estado de ánimo. Escuché atentamente hasta el final, pero no pude evitar constatar que lloraba por orgullo y por soberbia, que son los sentimientos con que permea a sus víctimas. Una última consideración. Hay quien cree que los fenómenos de materialización de algunos objetos durante los exorcismos o durante las oraciones de liberación son un fruto de la fantasía de los asistentes y que las respuestas dadas por alguna entidad son fenómenos de telepatía, es decir, de lectura del pensamiento o en cualquier caso que entran en la vasta gama de los fenómenos paranormales. Advierto que he estudiado las percepciones y los acontecimientos paranormales por curiosidad personal y que participé también hace varios años en una convención nacional de parapsicólogos y por lo tanto la materia no me resulta totalmente desconocida y sé discernir. Cabe señalar que a veces el demonio o un alma condenada cuenta cosas que no conoce quien está intercediendo ni la persona sobre la que se está rezando. Dicho esto, quisiera aclarar que no tengo la intención de haber hecho una disertación de alto nivel teológico, ni de haber sido exhaustiva ilustrando la temática de la que he tratado hasta ahora. No es esto lo que me propongo. He ido a remolque de la tesis del padre Amort, que tanto ha escrito sobre estas cuestiones. Sus indicaciones y sugerencias han sido muy innovadoras dentro del Ministerio de Liberación. Yo he querido relatar mi experiencia de años de servicio de liberación y explicar cómo es posible llevar el reino de Dios a la tierra, es decir, ofrecer la alegría de Dios en este campo a quien la necesita. Y para hacerlo, me he servido también de la experiencia y de las informaciones de otros sacerdotes. A veces he oído a alguno de ellos quejarse de que se ha hecho sacerdote para ayudar a la gente, pero que no va nadie a la iglesia ni acude a pedirles ayuda, pero si ponen en práctica el ministerio de liberación según las indicaciones de la iglesia que yo he señalado, seguramente constatarán con sus propios ojos el poder de su sacerdocio y verán que se les llenan las iglesias. Jesús solo espera poder donar al máximo su misericordia al mundo. Te pido, Señor Jesús, que salgan a la luz los preciosos testimonios de tus hijos predilectos, tus discípulos. Haz que emerjan de las tinieblas de su confusión y su letargo. Y Dios dijo, resplandezca la luz en las tinieblas, que brille en nuestros corazones